Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos con un concepto que, la verdad, parece estar en todas partes últimamente: el proteccionismo. Salen los titulares en los discursos de los políticos y casi siempre se presenta como una especie de escudo para defender lo nuestro, la economía local, los empleos. La idea, a priori, parece muy lógica. Parece lógica, y ese es precisamente su poder. Pero como suele ocurrir en economía, lo que parece evidente a primera vista, se complica en cuanto rascas un poco la superficie. Nuestro objetivo hoy, buceando en un análisis muy completo que recoge décadas de investigación, es precisamente hacer eso, rascar. Separar la paja del grano, ¿no? Exacto. Vamos a separar la retórica política de la evidencia económica, para entender qué pasa de verdad cuando un país decide, levantar muros comerciales. Me gusta esa idea de rascar la superficie porque tengo la sensación de que el proteccionismo es un tema con muchos ciclos. Hay épocas en las que parece que el libre comercio es el único camino y de repente, en cuanto llega una crisis, todo el mundo vuelve a hablar de proteger las fronteras. Es como una idea que nunca se va del todo. Has dado en el clavo. Es como un río subterráneo en la historia económica. Aflora con fuerza en momentos de incertidumbre. Y la clave de nuestra conversación de hoy será entender por qué, a pesar de lo que dice la mayoría de la evidencia económica, sigue siendo una herramienta política tan tentadora y recurrente. Veremos las consecuencias reales, más allá de las intenciones. Vale, pues empecemos por lo básico. Cuando yo pienso en proteccionismo, me vienen a la cabeza dos cosas: los aranceles, que son como un impuesto que pagas en la aduana, y las cuotas, que es limitar la cantidad de algo que puede entrar. Pero supongo que esa es solo la punta del iceberg, ¿no? ¿Cuáles son las formas más creativas o más sutiles que usan los gobiernos para protegerse sin que se note tanto? Es una pregunta excelente, porque ahí es donde está la verdadera partida de ajedrez del comercio moderno. Los aranceles son el muro de ladrillos, visible para todos. Pero el verdadero arsenal está en las barreras invisibles. Barreras invisibles. Suena casi a película de espías. Un poco, un poco. Por ejemplo, las barreras administrativas. Imagina que un país decide implantar una nueva normativa de seguridad eléctrica para, no sé, para tostadoras. Vale. Una normativa muy específica. Y mira qué casualidad, solo las tostadoras fabricadas localmente la cumplen. Las importadoras necesitarían rediseñar todo su proceso, lo que las hace inviables. Oficialmente no es un arancel, es una medida de seguridad. Ya. En la práctica es un muro, proteccionismo disfrazado de burocracia. Exacto. O piensa en la legislación antidumping. La idea original es buena: evitar que una empresa venda fuera a un precio artificialmente bajo para reventar el mercado. Para eliminar a la competencia, claro. Eso es. Pero el análisis que manejamos deja claro que, en la práctica, es un arma que se usa con muchísima frecuencia. Basta con acusar a un competidor extranjero de dumping, aunque sea difícil de probar, para justificar la imposición de aranceles punitivos. Y antes mencionaste también algo sobre las patentes, que no es lo primero que se me ocurriría al pensar en proteccionismo. Es una de las herramientas más sofisticadas. El académico Peter Draos lo argumenta muy bien. El sistema internacional de patentes puede funcionar como un proteccionismo encubierto para las economías más avanzadas. Si un país posee la mayoría de las patentes en sectores clave como la tecnología o la farmacia, pues puede usar ese poder para bloquear la competencia de otros países y mantener su dominio. No es un muro en la frontera, es un muro en el laboratorio. Entiendo. Entonces, ya sea con un impuesto directo, una regulación enrevesada o una patente, el objetivo final es el mismo: crear fricción, ponerle las cosas más difíciles al de fuera. Esa es la palabra perfecta: fricción. Se busca encarecer, ralentizar o directamente bloquear la competencia. Y esto nos lleva al corazón del debate. Por un lado, el argumento a favor es muy potente y muy visible. Vamos a salvar esta fábrica y los 200 empleos que dependen de ella. Es algo concreto, tangible. Claro, es una historia fácil de contar y que apela directamente a la gente. ¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida es mucho más difusa, más invisible. Los perjudicados son millones de consumidores que pagarán unos céntimos más por cada producto. Son las empresas exportadoras que sufrirán las represalias de otros países. Y en última instancia, es la economía en su conjunto, que se vuelve menos eficiente. Sobre esto, el consenso entre economistas es abrumador. La inmensa mayoría coincide en que, a largo plazo, el proteccionismo frena el crecimiento. ¿Hasta qué punto es abrumador? Porque en el debate público siempre parece que hay dos opiniones igual de válidas.
En el debate público sí, en el académico no tanto. Hay una cita en nuestras fuentes del economista Stephen P. Mahe que es brutalmente clara. Él calcula que los beneficios del libre comercio pueden superar las pérdidas que generan una proporción de 100 a 1. 100 a 1. 100 a 1. Es una cifra que te hace pensar en la enorme desconexión que hay entre la evidencia económica y la discusión política. Es impactante, desde luego. Vale, todo este arsenal de herramientas y este consenso de que son perjudiciales suena muy teórico, pero ¿cómo se traduce esto en el bolsillo de la gente? ¿Lo notamos en el día a día? Absolutamente. Y aquí hay un punto que a menudo se pasa por alto. Un estudio de 2016 que se cita en el material llega a una conclusión muy interesante. El comercio internacional suele favorecer más a los pobres. Eso sí que es contraintuitivo. ¿Por qué? La lógica es sencilla. Las familias con menos ingresos dedican una parte mucho mayor de su presupuesto a comprar bienes de consumo, comida, ropa, pequeños electrodomésticos. El libre comercio, al aumentar la competencia, tiende a bajar el precio de precisamente esos bienes. Cada céntimo que se ahorran en la cesta de la compra tiene un impacto mucho mayor en su poder adquisitivo. Claro. Un ejemplo claro fue la entrada de China en la OMC. Para los consumidores occidentales supuso un acceso a productos mucho más baratos, que en la práctica funcionó como una subida de sueldo. Claro. Pero me imagino que si eres un trabajador de una fábrica que cierra por la competencia de esos productos más baratos, la historia se ve muy diferente. Por supuesto. Y ese es el drama. Los beneficios están repartidos entre millones, pero los costes están muy concentrados en comunidades y sectores específicos. Pero esto nos lleva a otra parte fundamental del debate, el famoso argumento de la industria naciente. Ah, la idea de que hay que proteger a las empresas cuando están empezando, ¿no? Exacto. Es el principal argumento a favor del proteccionismo en los países en desarrollo. La teoría dice, nuestra nueva industria de coches no puede competir de salida con los gigantes alemanes o japoneses. Necesitamos ponerles aranceles durante un tiempo para que nuestra industria crezca, aprenda y se haga fuerte. Y en teoría suena razonable. Funciona en la práctica. La teoría económica dice que podría funcionar, pero con dos condiciones que son casi imposibles de cumplir. A ver, Primero, la protección debe ser estrictamente temporal. Hay que poner una fecha de caducidad y cumplirla. Segundo, el gobierno tiene que ser un genio eligiendo a los ganadores, o sea, saber qué industrias tienen de verdad potencial. y supongo que la historia nos dice que los gobiernos no suelen ser genios y que lo temporal se convierte en permanente. Has resumido décadas de historia económica en una frase. Las industrias protegidas se convierten en grupos de presión muy poderosos que luchan para mantener sus privilegios para siempre. Y los gobiernos, en lugar de elegir al próximo Google, a menudo acaban subsidiando a sectores ineficientes. Mencionas que los gobiernos no son buenos eligiendo ganadores. Eso me hace pensar en otro punto que tocamos antes, las patentes. ¿No es el acuerdo TRPS de la OMC una forma en la que el sistema global elige ganadores, pero a favor de las grandes corporaciones? Es una analogía perfecta. El acuerdo TRIPS impone un modelo de protección de la propiedad intelectual muy estricto, el de los países ricos, a todo el mundo. En la práctica, funciona como una barrera que protege a las grandes farmacéuticas, a las tecnológicas, dificultando que surjan alternativas de bajo coste en otros lugares. Y esto ha provocado crisis humanitarias, ¿verdad? Recuerdo el caso de los medicamentos contra el SIDA en África. Fue el ejemplo más dramático. A finales de los 90 había tratamientos que podían salvar vidas, pero sus patentes los hacían carísimos, inaccesibles en África. La presión internacional fue tan brutal que se tuvo que firmar la Declaración de Doha en 2001, que básicamente decía que el derecho a la salud pública estaba por encima de las patentes en caso de emergencia. Y hemos visto una repetición casi exacta de ese conflicto hace muy poco, con las vacunas de la COVID-19. Un eco casi idéntico. Más de 100 países en desarrollo pidieron una suspensión temporal de las patentes para poder producir sus propias vacunas. Y la petición fue bloqueada por los países del G7, donde tienen su sede las grandes farmacéuticas. Es el proteccionismo del conocimiento en su máxima expresión. Es increíble pensar que este debate tiene siglos. Me sorprende leer en las fuentes que ya Adam Smith, en el siglo XVIII, advertía contra lo que él llamaba la sofistería interesada de los empresarios que pedían protección. Es que en el fondo los argumentos no han cambiado tanto. Smith decía, cuidado con los empresarios que vienen pidiendo favores, porque lo que es bueno para ellos no siempre es bueno para el país. Pero lo fascinante es que en su misma época ya tenía la réplica.
El economista alemán Friedrich List acusaba a los británicos de una hipocresía tremenda. ¿En qué sentido? Pues básicamente la acusación de List era: qué casualidad que ahora que sois la mayor potencia industrial del mundo, defendéis el libre comercio, después de haberos pasado siglos protegiendo vuestra propia industria. Claro. Es la clásica jugada de patear la escalera. Una vez que has subido, la retiras para que nadie más pueda usarla. La historia del proteccionismo es, entonces, un péndulo que oscila entre estas dos visiones. Totalmente. Un péndulo constante. En el siglo XIX, el péndulo se movió con fuerza hacia el libre comercio en Europa, liderado por el Reino Unido. La abolición de las Corn Laws en 1846 fue un momento clave. Pero el mejor laboratorio para ver estas oscilaciones es la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Ha sido especialmente cambiante. Ha sido un caso de libro. El análisis que manejamos divide su historia en 3 eras muy claras. Primero, de 1790 a 1860, la era de los ingresos. Los aranceles no eran para proteger, eran la principal fuente de financiación del gobierno. Suponían casi el 90% de los ingresos federales. Vaya, el Estado se financiaba en la aduana, básicamente. Exacto. Pero todo cambia con la Guerra Civil. De 1861 a 1933 entramos en la era de la restricción. El poder pasa del sur agrario al norte industrial, que exige protección, y los aranceles se disparan. Y aquí es donde el análisis desmonta un mito muy popular. El de que esos aranceles convirtieron a Estados Unidos en una potencia industrial. Ese mismo. El historiador económico Douglas Irwin lo argumenta de forma muy convincente. No hay pruebas de ello. El crecimiento de EUU se debió a sus recursos, a la inmigración masiva y a su apertura a la tecnología y el capital europeo. El país creció a pesar de los aranceles, no gracias a ellos. ¿Y cuál es la tercera era? La era de la reciprocidad, que empieza en 1934, tras el desastre de la Gran Depresión. Ahí se produce un cambio de mentalidad radical y se pasa de la protección unilateral a la negociación de acuerdos para reducir barreras mutuamente. Una era que, según este análisis, ha durado hasta hace muy poco. Ya que mencionas la Gran Depresión, hay que hablar del gran villano de esta historia, el arancel Smoot-Hawley de 1930. Siempre he oído que fue esa ley la que provocó el crack del 29. ¿Fue realmente para tanto? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta que da Douglas Irwin es mucho más sutil de lo que parece. Su conclusión es clara. El arancel Smoot-Hawley no fue la causa principal de la Gran Depresión. La crisis ya había estallado por razones financieras. Entonces, ¿su mala fama es inmerecida? No, para nada. No la causó, pero sí contribuyó a que fuera mucho más profunda y larga. Y lo curioso es que no fue tanto por su impacto económico directo, que fue relativamente pequeño. Las importaciones afectadas eran apenas el 1,4% del PIB de EU. Si no fue por el impacto económico, ¿dónde estuvo el verdadero daño? El daño fue psicológico y diplomático. Fue una bomba en las relaciones internacionales. En el momento en el que el mundo más necesitaba cooperar, la mayor economía del mundo aprobó unilateralmente la mayor subida de aranceles de su historia. Se percibió como un acto de egoísmo brutal, un sálvese quien pueda. Y me imagino que los demás países no se quedaron de brazos cruzados. Exacto. Desató una guerra comercial en toda regla. Todos los países subieron sus propios aranceles como represalia. El comercio mundial se hundió y el mundo se fragmentó en bloques hostiles. Básicamente le echó un bidón de gasolina al incendio en el peor momento posible. Uf, qué lección. Entonces, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto que el proteccionismo es mucho más que un impuesto, que hay un consenso sobre sus perjuicios, pero que políticamente sigue siendo una idea potentísima. Nos quedamos con que es un conflicto de intereses real y que probablemente nunca desaparecerá. No es un debate entre buenos y malos. Es la tensión entre los beneficios concentrados y visibles para unos pocos. Una industria, una región. Eso es. Y los costes difusos e invisibles para la mayoría, que somos los consumidores y la economía en general. Y esa tensión parece estar aumentando de nuevo. Las fuentes que hemos manejado apuntan a que, desde la crisis de 2008, la tendencia a la apertura comercial se ha frenado e incluso revertido. Sin duda. Y la lógica política sigue siendo la misma que hace 200 años. Salvar una fábrica da titulares y votos. Ahorrarle a cada ciudadano 5 céntimos en un producto importado, no. Por eso, aunque la evidencia económica apunte en una dirección, la tentación política siempre apuntará en la otra. Es la gran paradoja del proteccionismo. Para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire.
Hay una frase clásica del pensador Frédéric Bastiat que dice que cuando las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos, sugiriendo que el comercio trae la paz. Es una idea muy extendida. Lo es, pero el propio material que analizamos nos ofrece un contrapunto inquietante. El arqueólogo Lawrence H. Keeley argumenta que, si miras la historia, las guerras a menudo estallan precisamente entre socios comerciales importantes. El comercio crea riqueza, pero también crea dependencias, fricciones y nuevas arenas para el conflicto. Así que nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Es el comercio una garantía de paz o simplemente una forma más sofisticada de competir que a veces puede acabar muy mal? A ver, en 2023, el Oktoberfest de Múnich juntó a 7,2 millones de personas. ¿Una barbaridad? Y entre todos consumieron, atención a la cifra, 7,4 millones de litros de cerveza. Madre mía. Es más de 1 litro por persona, incluyendo niños. Son números que, bueno, marean casi tanto como la cerveza. Ya te digo. Pero lo que me fascina de los documentos que tenemos delante no son solo los números, sino la idea de que, a pesar de todo, llamar al Oktoberfest un festival de la cerveza es quedarse muy, pero que muy corto. Desde luego. Es como llamar a la Capilla Sixtina una habitación con el techo pintado. No tienen nada que ver. Exacto. Los documentos que vamos a analizar hoy nos permiten trazar la biografía de un evento que es, en realidad, un espejo de más de 200 años de historia europea. Ujú. Nuestra misión, digamos, es entender cómo la celebración de una boda real, donde casi no había cerveza, acabó convirtiéndose en este monstruo logístico y cultural que conocemos hoy. Exacto. Y para entenderlo, creo que hay que empezar por ahí, por el origen, que es completamente inesperado. Luego vemos cómo fue evolucionando, cómo sobrevivió a guerras, a crisis, Claro. qué rituales lo hacen único hoy en día y cómo se está adaptando al siglo XXI. Así que, si te parece, empecemos por esa boda real de 1810. De verdad que todo empezó ahí. Todo empezó ahí. El 12 de octubre de 1810, el príncipe heredero Luis de Baviera, El que luego sería el rey Luis I, ¿no? ese mismo, se casó con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Y para celebrarlo, la familia real decidió hacer algo que no era muy común: organizar una fiesta pública Para todo el mundo. para todos los ciudadanos de Múnich, en unos prados a las afueras de la ciudad. Y en honor a ella, a la nueva princesa, esos prados se bautizaron como Theresienwiese, el Prado de Teresa. De ahí viene el apodo que usan los locales, Wiesn. Me encanta ese detalle. Justo. Pero entonces, un momento. Si era una fiesta para celebrar una boda, ¿cuál era el evento principal? Porque imagino que no era sentar a toda la ciudad a beber en carpas gigantes. Para nada. El acto central, el que atrajo a 40.000 espectadores, fue una carrera de caballos. ¿Una carrera de caballos? Sí, se inspiraron en una antigua carrera medieval y fue de un éxito espectacular. Tan grande fue el éxito que la Guardia Nacional propuso repetirla al año siguiente. Ah, vale. Y esa repetición, en 1811, es la que de verdad sienta la base de la tradición anual del Oktoberfest. De hecho, hay un dato fascinante en los documentos. A ver. Esta carrera sirvió de inspiración para los Juegos Olímpicos de Zapas, que fueron un precursor directo de los Juegos Olímpicos modernos que conocemos. ¿En serio? O sea que el Oktoberfest está, de alguna manera, en el ADN de las Olimpiadas modernas. De alguna forma sí. Eso sí que es un dato sorprendente. Vale, tenemos una carrera de caballos que se repite. ¿En qué momento empieza a parecerse más a una feria? ¿Cuándo entran las atracciones, la comida y, sobre todo, la cerveza? Pues fue un proceso gradual. Justo en esa segunda edición de 1811, para atraer a más gente, se añadió una feria agrícola, una especie de exhibición para promover la agricultura bávara. Mm, 7 años después, en 1818, aparecen los primeros puestos de feria con atracciones, rifas y premios. vale, ya va cogiendo forma. Pero el punto de inflexión, según las fuentes, llega en 1819. Es ahí cuando el Ayuntamiento de Múnich interviene, asume la organización y decreta oficialmente que el Oktoberfest se celebrará todos los años.
Ah, pasa de ser algo real a ser algo municipal. Exacto. Se convierte en una institución de la ciudad. Y me imagino que una vez que el ayuntamiento toma el control, la cosa se profesionaliza y empieza la gran transformación, ¿no? ¿Cuáles fueron esos cambios clave que lo convirtieron en el festival que reconoceríamos hoy? Pues la gran modernización llega a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial. Hay como 4 hitos que lo cambian todo. En 1880 se instala la luz eléctrica. Claro, eso es un antes y un después. Imagina el impacto. De repente, el festival puede continuar de noche, iluminando más de 400 puestos y carpas. Un año después, en el 81, abren los primeros puestos de salchichas Bratwurst. El honor del Oktoberfest moderno empieza a nacer ahí. Totalmente. El tercer hito llega en 1892. La cerveza empieza a servirse en las jarlas de cristal de 1 litro, las más. Ah, las famosas jarras. Antes se usaban jarras de cerámica, así que nadie sabía si estaban bien llenas. Claro, el cristal trajo transparencia y se convirtió en un símbolo. Ya. Y el cuarto, y quizá el más importante, sucede hacia 1900. Los pequeños puestos de cerveza, que eran poco más que tenderetes, son reemplazados por las gigantescas carpas de madera, patrocinadas por las grandes cerveceras. Y ahí nace la imagen que todos tenemos en la cabeza. Ahí nace el Oktoberfest moderno. Entiendo. Pero su historia no ha sido un camino de rosas. Los documentos mencionan que el festival se ha cancelado más de 20 veces. No fue un crecimiento lineal y feliz. Por 2 epidemias de cólera terribles y por guerras como la austroprusiana o la franco-prusiana. Uf. Y el siglo XX fue aún más duro. Se suspendió durante toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay que mencionar, de forma imparcial, como señalan las fuentes, el periodo entre 1933 y 1945, Claro. cuando el régimen nazi se apropió del festival y lo utilizó como una herramienta de propaganda del pueblo alemán. Desde el 33 se prohibió a los judíos trabajar allí, un reflejo oscuro de lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Y la tragedia ha golpeado al festival incluso en tiempos de paz. Lo que pasó en 1980 es escalofriante. Sí, el 26 de septiembre de 1980 tuvo lugar el suceso más negro de su historia. Una bomba de tubo colocada por un ultraderechista explotó en la entrada principal. ¡Qué horror! Murieron 13 personas, incluyendo el terrorista, y más de 225 resultaron heridas. Sigue siendo el segundo atentado terrorista más mortífero de la historia de Alemania. Es terrible pensar en algo así ocurriendo en medio de un ambiente de fiesta. ¿Cómo se recupera un evento de algo así? Me imagino que cambió para siempre la forma de concebir la seguridad en el festival. Completamente. Lo fascinante aquí es ver cómo el festival se vio forzado a adaptarse para sobrevivir. Muchas de las medidas que hoy nos parecen normales son consecuencia directa de esa tragedia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la decisión de eliminar todas las papeleras públicas del recinto Ah, claro. o la creación de un perímetro de seguridad con controles de acceso. El festival aprendió de la peor manera posible la lección de que un evento de esa magnitud también es un objetivo vulnerable. A pesar de esa historia tan convulsa, es increíble cómo han pervivido tradiciones y rituales que parecen casi sagrados. La ceremonia de apertura, por ejemplo, no es simplemente cortar una cinta, es todo un espectáculo. Es un ritual perfectamente coreografiado que marca el inicio de todo. Comienza con el Einzug der Wirte, el desfile de entrada de los dueños de las cervecerías. Ajá. Son carros tirados por caballos, magníficamente decorados y cargados de barriles, acompañados por bandas de música. Y todo el desfile lo encabeza el München-Kindl. Que se traduce como el niño de Múnich, ¿no? Sí, y es el símbolo del escudo de la ciudad, representado tradicionalmente por una mujer joven a caballo vestida de monje. Y ese desfile culmina en el momento que todo el mundo está esperando, el famoso grito. Exacto. El desfile llega hasta la carpa Schottenhimmel. Allí, a las 12 en punto del mediodía del primer sábado, el alcalde de Múnich se enfrenta al primer barril de cerveza. El momento de la verdad. Su única misión es clavar el grifo en el barril usando un mazo. En el momento en que lo consigue y la cerveza empieza a fluir, grita la frase que da el pistoletazo de salida a todo. Otzapt is. Que en dialecto bávaro significa ya está abierto. Ya está abierto. Y esa es la señal. La señal para todos. Justo en ese instante se disparan 12 salvas de cañón desde las escaleras del monumento a Baviera, que está cerca, y el sonido retumba por todo el recinto.
Esa es la orden para que todas las demás carpas empiecen a servir cerveza. Hasta ese momento, nada de alcohol. Ni una gota. La fiesta ha comenzado oficialmente. Y lo que me parece genial es que, según leo, se ha creado toda una tradición en torno a cuántos golpes necesita el alcalde para abrir el barril. Incluso se hacen apuestas. Por supuesto. Es parte del espectáculo. La prensa lo cubre, la gente lo comenta. El récord de eficacia está en solo 2 golpes. ¿Solo 2? Pero claro, también existe el récord por el otro extremo. En 1950, el alcalde Thomas Wimmer necesitó, según los registros, 19 martillazos para abrirlo. 19. Me imagino la tensión y las risas contenidas del público. Es increíble cómo un detalle tan pequeño puede convertirse en parte del alma del evento. Totalmente. Y no es el único gran desfile, ¿verdad? Al día siguiente hay otro. Así es. El primer domingo se celebra el Trachten- und Schützenzug, el gran desfile de trajes y rifles, y este es, si cabe, aún más espectacular. Es uno de los desfiles de trajes tradicionales más grandes del mundo. Vaya. Unos 8.000 participantes recorren 7 kilómetros por el centro de Múnich. Se ven trajes típicos no solo de Baviera, sino también de otras partes de Alemania, Austria, Suiza. Su origen se remonta a 1835. Ajá. Se organizó para celebrar las bodas de plata de Luis I y Teresa, los mismos de la boda original. Es una forma de cerrar el círculo y honrar la historia. Muy bien. Hemos hablado de la historia, los rituales, pero al final, la gente va por la cerveza y esas carpas gigantescas. ¿Qué hace que sean tan especiales? ¿Hay reglas estrictas sobre lo que se puede servir? Hay reglas increíblemente estrictas. No cualquier cerveza puede autodenominarse Oktoberfest Beer. Para empezar, debe ser producida dentro de los límites de la ciudad de Múnich. Vale. Segundo, debe cumplir con la Reinheitsgebot, la famosa ley de pureza alemana de 1516, que dicta que la cerveza solo puede contener agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. O sea que es un producto con denominación de origen, como el champán o el queso manchego. Exactamente. Y hay un requisito más. Solo puede ser producida por una de las 6 cervecerías históricas de Múnich. Ni una más ni una menos. ¿Solo 6? Son Augustiner, Hackerpschor, Löwenbräu, Paulaner, Spaten y Hofbrau. Estas 6 tienen el monopolio. Así que cuando bebes una cerveza allí, sabes que es un producto muy específico, regulado y con historia. Y esa cerveza se sirve en esas carpas, que son mucho más que simples tiendas. He visto fotos y parecen catedrales de madera temporales. Lo son. Hay 14 carpas grandes y unas 20 más pequeñas, y cada una tiene su propia atmósfera, su personalidad. No son solo contenedores de gente, son destinos en sí mismos. Claro. Por ejemplo, la Hofbraufest Self es famosa por ser el epicentro internacional, siempre llena de turistas, sobre todo de Australia y Estados Unidos. ¿Y hay otras con un carácter más local o más especial? Muchísimas. La Augustiner Festhalle, por ejemplo, es muy querida por los muniqueses porque es la única que todavía sirve la cerveza directamente de barriles de madera tradicionales. Que bueno, eso le da un toque muy auténtico. Mucho. Luego tienes carpas temáticas, como la Ochsenbraterei, que literalmente significa asador de bueyes, y es famosa por asar bueyes enteros en un espeto gigante. Vaya. O la Fischerbroni, que rompe el tópico de carne y salchichas y se especializa en Steckerfisch, pescado a la parrilla. Espera, ¿pescado? Eso sí que rompe los esquemas. Y hay una sorpresa aún mayor, la Weinzelt, la carpa del vino. Anda ya. Es una carpa que sirve más de 15 tipos de vino, champagne y sekt, el vino espumoso alemán. Es una rareza y una opción para quienes quieren vivir la fiesta sin beber solo cerveza. Me parece alucinante. Y todo esto es temporal. Quiero decir, lo montan y lo desmontan cada año. La logística que debe haber detrás tiene que ser una locura. Es, literalmente, construir una ciudad y luego hacerla desaparecer. Las cifras de la infraestructura invisible son abrumadoras. Cada año se instalan 43 kilómetros de cableado eléctrico y 4 kilómetros de red de gas. Uf. Las compañías de telefonía móvil montan torres temporales para poder dar cobertura a millones de personas. Como decíamos, no hay papeleras, lo que exige equipos de limpieza trabajando sin parar. Y hay detalles curiosos. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en los baños. Se dieron cuenta de que se formaban colas enormes porque la gente se quedaba dentro hablando por teléfono. Ah, claro, el clásico. Su solución, en los últimos años, ha sido instalar música de fondo bastante alta para desincentivar las conversaciones largas y agilizar el flujo de gente. Lo de la música en los baños es de genios. Es microgestión a una escala gigantesca. Totalmente. Demuestra que el festival no es una pieza de museo, no se ha quedado anclado en el pasado. Y tengo entendido que en los últimos años ha habido evoluciones muy interesantes. He leído sobre algo llamado la Hoy de Visnen. ¿Qué es exactamente? La Hoy de Visnen, o Oktoberfest antiguo, es una de las mejores ideas que han tenido en mucho tiempo. Se introdujo en 2010 para celebrar el 200 aniversario. Ah, Es básicamente un viaje en el tiempo. Se monta en una zona separada del recinto principal, hay que pagar una pequeña entrada y dentro todo está diseñado para recrear el ambiente de hace un siglo. o sea, una versión más tranquila y nostálgica. Justo eso. Las atracciones de feria son mecánicas, de época. Las carpas son más pequeñas, la música es más tradicional, no tan alta, y la cerveza que se sirve es oscura, elaborada según recetas del siglo XIX. Se ha convertido en una alternativa muy popular, Qué buena idea. sobre todo para familias o para quien busque una experiencia un poco menos masificada. Y hablando de evolucionar y adaptarse, hay otro fenómeno que me llama mucho la atención. La Rosa Wisn, el llamado Oktoberfest Gay. ¿Cómo surgió y se integró algo así en un festival tan tradicional? Pues su origen es una de esas casualidades maravillosas de la historia. Comenzó de forma totalmente espontánea en los años 70. Ajá. Un club gay local, el Münchener Löwenclub, que significa Club de los Leones de Múnich, reservó unas mesas en un balcón de la carpa Braurosel. Vale. Por el nombre, Löwenclub, el personal de la carpa asumió que eran un club de fans del equipo de fútbol local, el 1860 Múnich, a los que apodan los Leones. No me lo puedo creer. ¿En serio? Se lo pasaron tan bien que decidieron volver al año siguiente y al siguiente, y el boca a boca hizo el resto. ¡Qué historia! Lo que empezó como una quedada casual se ha convertido hoy en la Rosa Wisn, una serie de eventos LGTB durante el festival. El principal es el Gay Sunday, el primer domingo, en esa misma carpa, la Braurosel, que atrae a miles de personas. Es una prueba fantástica de la capacidad del festival para evolucionar y ser más inclusivo. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué es el Oktoberfest hoy? Después de este recorrido está claro que llamarlo Festival de la Cerveza no le hace ninguna justicia. Para nada. Ya es la crónica de cómo una boda real se transforma en un fenómeno global, un escaparate de la tradición bávara, sí, pero también una proeza logística y un organismo cultural que ha sobrevivido a todo y sigue reinventándose. Si conectamos esto con la visión más amplia, el festival es un microcosmos de la historia. Nació en una monarquía, fue utilizado como propaganda por el nazismo, sufrió la violencia del terrorismo en la Guerra Fría y hoy se enfrenta a debates muy del siglo XXI sobre seguridad, masificación e inclusión. Ya. Su biografía refleja los grandes cambios de la sociedad europea a lo largo de más de 200 años. Para terminar, hay un detalle en los documentos que me ha dejado pensando. Mencionan una serie de televisión alemana, Oktoberfest, Cerveza y Sangre, que retrata la gran transformación del festival a principios del siglo XX. ¿La de las grandes carpas? Eso es, no como una evolución natural, sino como una violenta toma de control empresarial, donde los grandes cerveceros aplastaron a los pequeños hosteleros. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver. Cuando una tradición cultural se convierte en un fenómeno comercial que mueve a más de 7 millones de personas y miles de millones de euros, ¿cuánto de su espíritu original puede sobrevivir realmente? ¿Dónde se traza la línea entre la celebración y el comercio? Hoy nos metemos de lleno en una de esas obras que de verdad marcan una época. Exhalation, Stories, la colección de relatos de Ted Chiang publicada en 2019. Ted Chiang. Palabras mayores. Totalmente. Cualquiera que se interese un poco por la ciencia ficción contemporánea lo conoce, sobre todo por ser el autor del relato que inspiró la película La Llegada, o Arrival. Claro, la historia de tu vida. Exacto. Pero lo que pasó con Exhalation fue distinto. Fue un fenómeno en sí mismo.
Nuestra misión de hoy, basándonos en el material que hemos recopilado, es intentar responder a una pregunta que sigue en el aire. A ver, dispara. ¿Cómo es posible que una colección de relatos de un género que a menudo se considera de nicho consiguiera un consenso tan brutalmente positivo? Uf. Es que llegó a estar en boca de todo el mundo, desde Barack Obama hasta el New York Times. ¿Qué tiene de especial? Es que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No es solo que el libro sea bueno, que lo es, y mucho. Es que rompió barreras. Exacto. Hoy no vamos a hacer una simple reseña. Vamos a intentar desentrañar el mecanismo, el porqué de que estas historias funcionen tan bien. El motor que tienen dentro. Justo. Vamos a analizar cómo coge los grandes temas de la ciencia ficción y los convierte en herramientas para explorar dilemas filosóficos muy, muy íntimos. Y por qué esa fórmula conectó de una manera tan universal. Queremos entender no solo qué cuenta Chang, sino por qué nos importa tanto lo que cuenta. Pues venga, empecemos por lo básico, porque la propia estructura del libro ya es curiosa. Es su segunda colección publicada por Alfred A. Knopf y contiene 9 relatos. 9, sí. Pero aquí viene el primer dato interesante, y es que no eran todos nuevos. 7 de los 9 ya se habían publicado en diferentes revistas a lo largo de la década anterior. Exacto. ¿Y eso podría parecer un simple recopilatorio? ¿No? Cualquiera diría, vale, un refrito. Pero la percepción fue la de un acontecimiento literario. Totalmente. ¿Por qué? Pues yo creo que la clave está en dos cosas. Primero, que reunía por fin en un solo volumen una década de trabajo de un autor que publica muy poco, casi con cuentagotas. Es verdad, es muy poco prolífico. Poquísimo. Cada relato suyo es un evento en sí mismo. Y segundo, que incluía 2 historias inéditas, Ónfalos y Anxieties, the Dizziness of Freedom. Que funcionaban como el gran atractivo para los que ya le seguíamos, claro. Fue una jugada maestra, en mi opinión. Por un lado, consolidaba su legado reciente y por otro, ofrecía algo completamente nuevo. Un 2x1 perfecto. Entendido. Pero entonces, si 7 de los 9 relatos ya se conocían, ¿por qué se percibió como un evento literario tan cohesionado y novedoso? ¿No corría el riesgo de ser visto simplemente como un recopilatorio con un par de extras? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la respuesta está en que, al leerlos juntos, te das cuenta de que, aunque fueron escritos en momentos diferentes, todos giran obsesivamente alrededor de un núcleo de preguntas muy concretas. Hay un hilo conductor. Potentísimo. No parece una colección de relatos sueltos, parece un álbum conceptual. Cada relato es una faceta del mismo diamante. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. Porque aquí es donde está la chicha del asunto. La fuente nos da una lista de los grandes temas. El lugar de la humanidad en el universo, la bioética, la realidad virtual, los viajes en el tiempo. Los clásicos del género, vamos. Sí, pero la joya de la corona, el debate que parece impregnarlo todo, es la tensión entre el libre albedrío y el determinismo. Totalmente. Pero lo brillante de Chiang no es que hable de estos temas, que lo han hecho miles de autores. Es cómo lo hace. El enfoque. El enfoque. No son ensayos filosóficos disfrazados de cuento. Coge un concepto de ciencia ficción y lo convierte en un escenario tangible para que vivamos el dilema en primera persona. Ponme un ejemplo. Pues mira, El mercader y la puerta del alquimista. Explora los viajes en el tiempo, sí, pero no para cambiar la historia a lo grande. No va de matar a Hitler. Claro, no es Regreso al futuro. Para nada. Va de explorar si podemos reconciliarnos con nuestros errores pasados, sabiendo que no podemos cambiarlos. La tecnología, la puerta que viaja en el tiempo, es la excusa para hablar de la aceptación y del perdón. O sea que, en lugar de un debate abstracto sobre si somos libres o estamos predestinados, te pone en una situación, en una habitación con un personaje que tiene una puerta que le permite hablar con su yo del pasado o del futuro. Exacto. Y de repente el dilema filosófico tiene consecuencias reales y sobre todo emocionales. Precisamente. Imagina un dispositivo que te permite ver toda tu vida de principio a fin. Sabes lo que va a pasar. La historia no va sobre la máquina, va sobre la parálisis que te provoca saber que tus decisiones, en teoría, ya están tomadas. O todo lo contrario. O, por el contrario, sobre la rebelión casi suicida de intentar cambiar ese destino a toda costa. Usa la tecnología para hacer tangible un vértigo puramente existencial. Convierte la filosofía en un thriller emocional. Y ese vértigo se ve también en cómo trata la inteligencia artificial, ¿no? Porque no son los típicos robots que se rebelan y nos quieren dominar. Para nada. Eso sería demasiado simple para él.
En el ciclo de vida de los objetos de software, por ejemplo, el tema es, bueno, es casi la paternidad. ¿La paternidad? Sí, sí, es que ese relato es una maravilla para entender su método. Plantea la existencia de unas mascotas digitales, los digientes, que tienen una inteligencia artificial que evoluciona con el tiempo. Empiezan como cachorros y van aprendiendo. Justo. Empiezan siendo como tamagotchis súper avanzados y van aprendiendo y desarrollando una personalidad única. Y la pregunta que lanza Chiang es brutal. A ver, Si crías a una de estas criaturas durante años, si inviertes tiempo, afecto, dinero y recursos en ella, ¿qué responsabilidad tienes hacia ella? claro. Es tu propiedad, un software que puedes apagar cuando te aburras o cuando salga una versión nueva. ¿O es, en cierto modo, tu hijo? Claro, ahí dejas de hablar de código y empiezas a hablar de ética, de apego, de abandono. Y de repente, el debate sobre la inteligencia artificial ya no va de si las máquinas dominarán el mundo. Va de si el amor o la responsabilidad dependen del sustrato. ¿Amamos a un ser por su biología o por la historia que compartimos con él? Es una exploración de nuestra propia humanidad a través de lo no humano. Exacto. Recuerdo perfectamente la sensación al terminar ese relato. Te deja con un silencio, una especie de asombro melancólico. Pocos autores consiguen eso. Y la calidad de estos experimentos mentales, como los llamas, se puede medir de forma muy objetiva. Si miramos la lista de premios que acumulan los relatos por separado, es que es una locura. Es una auténtica barbaridad. El Mercader y la Puerta del Alquimista ganó el Nébula, el Hugo y el Seun. Para quien no los conozca, esto es como si una misma película se lleva el Oscar, el Goya y el BAFTA. Sí, sí, es ese nivel. Ganar uno es un hito. Ganar los tres con un solo cuento es, vamos, algo que pasa muy, muy de vez en cuando. Y no es un caso aislado. El relato que da título al libro, Exhalación, se llevó el premio de la Asociación Británica de Ciencia Ficción, el Locus y otro Hugo. Y el ciclo de vida de los objetos de software del que acabamos de hablar, otro Hugo y otro Locus. Lo que esto demuestra es que no estamos ante una colección con un par de hits y mucho relleno. Para nada, cada pieza es una obra de orfebrería. Es una colección de números uno. Happiness of Freedom fueron directamente finalistas a esos mismos premios. Es que es alucinante. O sea que el nivel no había bajado ni 1 milímetro. Mantenía el listón por las nubes. Cero. Mantenía el nivel, sí. Y eso nos lleva directamente a la recepción. Con esos mimbres, era de esperar que la crítica especializada lo recibiera bien. Pero lo que ocurrió fue algo a otro nivel. Fue un tsunami. Sí, porque no se quedó en las revistas de género. De repente tenías a gente como la mítica novelista Joyce Carol Oates. Una leyenda viva de la literatura americana. Exacto. Escribiendo sobre el libro en The New Yorker. Y dijo algo que me parece que da en el clavo. Que de la tecnología de Chiang fluye una intrincada ética. Intrincada ética. Me encanta ese concepto. Y añade que sus historias persisten en la memoria como pueden hacerlo los acertijos, provocando, atormentando, iluminando, emocionando. Esa cita de Oates es fundamental. Fíjate que no se centra en la originalidad de la trama, sino en el efecto, en el pozo que deja. En la sensación. Justo. Cuando habla de ética intrincada, se refiere a lo que comentábamos con las mascotas digitales. No hay una moralina de la tecnología es buena o mala. Hay un laberinto de grises que te obliga a pensar. Y lo de persistir en la memoria es clave. Es la clave. No son cuentos de usar y tirar, son de los que se te quedan dentro, dándoles vueltas, días después de haberlos leído. Te dejan rumiando. Totalmente. A mí eso me parece el motivo por el que trascendió el nicho. No te exige entender de naves espaciales, sino de emociones humanas universales. Claro. Y esa idea la refuerza la reseña de Kirkus Reviews, que fue cortita y al pie, pero... tela. ¿Qué decía? Historias especulativas visionarias que cambiarán la forma en que los lectores se ven a sí mismos y al mundo que les rodea. Ahí es nada. Es que es la mayor ambición a la que puede aspirar la literatura, ¿no? No solo entretener, sino transformar. Cambiar tu perspectiva. Claro. Y creo que la crítica detectó que Chiang usa la especulación para fines casi existenciales. La pregunta que subyace en sus relatos no es ¿qué pasaría si existiera esta tecnología? No. La pregunta es ¿quién sería yo? ¿En qué me convertiría si tuviera que vivir en un mundo con esta tecnología? Te obliga a una introspección muy potente. Y luego está la crítica de Constance Grady en Vox, que le dio 4 de 5 puntos y dijo algo que me encantó, que es:
un brillante ejemplo de la ciencia ficción en su máxima expresión, Mm. porque se toma muy en serio tanto la ciencia como el humanismo. No sacrifica una por la otra. Sí, aunque yo diría que va un paso más allá. No es solo que no la sacrifique, es que para él son la misma cosa. Como que la misma cosa. Demuestra que la exploración científica más rigurosa nace siempre de una pregunta profundamente humana: el miedo a la muerte, el deseo de conectar, la curiosidad por nuestros orígenes. Ah, vale, entiendo por dónde vas. Sus historias son como máquinas perfectas y brillantes, pero cuando miras dentro, el motor que las mueve es siempre el corazón humano. Son artefactos de emoción. Hay un último detalle de las reseñas que me parece muy revelador. Adam Morgan, en The AV Club, se moja bastante. ¿Ah, sí? Sí, y sugiere que la novela corta que cierra el libro, Anxieties, The Dizziness of Freedom, tenía potencial para convertirse en la próxima Arrival. Esa comparación es potentísima. Es que Arrival no fue solo una peli de ciencia ficción, fue un fenómeno cultural. Exacto. Demostró que el género podía ser vehículo para una profundidad emocional y filosófica brutal y conectar con un público masivo. Que no era solo para fritis. Exacto. Que un crítico identifique en otro de sus relatos ese mismo ADN, complejidad narrativa, impacto emocional y potencial para trascender el papel, es decir, que la fórmula de Chiang no es una casualidad, es un método, y que aquí había otra historia con la capacidad de convertirse en un hito cultural. Vale, entonces tenemos una calidad literaria abrumadora, una crítica absolutamente rendida a sus pies, y de repente el libro salta a otra dimensión. Pasa al siguiente nivel. Pasa al siguiente nivel. Dos hechos lo catapultan al estrellato generalista. El primero, que el expresidente Barack Obama lo incluye en su famosa lista de lecturas de verano de 2019. Y eso es un cambio de juego total. La lista de Obama no es un canon literario, es un termómetro cultural. Es un prescriptor de un alcance enorme. Enorme. Que una colección de relatos de ciencia ficción se cuele ahí significa que ha trascendido su etiqueta. Lo presenta no como un libro de robots, sino como un libro de ideas relevante para cualquiera interesado en el presente y el futuro. ¿Lo saca del gueto? Totalmente. Lo saca del gueto y lo pone en la mesa de centro de la conversación global. Y el remate final llega poco después cuando The New York Times Book Review, que es probablemente el suplemento literario más influyente del mundo, El que corta el bacalao, vamos. el que corta el bacalao, pues lo nombra uno de los 10 mejores libros de 2019. Y ojo, no de ciencia ficción, uno de los 10 mejores libros del año. Punto. Y eso lo cambia todo. Al lado de las novelas de prestigio, de los ensayos del momento. Y esa es la consagración definitiva. Es el sistema literario, el establishment, reconociendo que lo que hace Chiang no es gran ciencia ficción, es simple y llanamente gran literatura, Sin apellidos. sin apellidos. Que las herramientas y los temas del género en sus manos alcanzan una universalidad y una profundidad que lo colocan en la primera división de la literatura contemporánea. Resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, parece que el secreto de Exhalation es que, que funciona a muchísimos niveles. Sí, es muy poliédrico. Utiliza conceptos de ciencia ficción increíblemente imaginativos, pero solo como un trampolín para lanzarnos a preguntas que nos llevamos haciendo siglos. ¿Qué es la conciencia? ¿Si somos libres? ¿Qué nos define como humanos? Exacto. Es una obra que te desafía intelectualmente, pero te deja emocionalmente tocado. No te das respuestas. De hecho, sales con más preguntas que cuando entraste. Sales dándole vueltas a la cabeza. Sí, pero también con una mirada nueva. Te da herramientas para pensar sobre tu propia vida desde ángulos que no habías considerado. Te pide que participes, que pienses con él. Y la recompensa es una perspectiva del mundo mucho más rica y más compleja. Pues para terminar, y siguiendo esa línea de invitar a la reflexión, vamos a lanzar una pregunta que surge directamente del material que hemos visto. A ver esa pregunta final. El último relato de la colección, uno de los inéditos, se titula La ansiedad es el vértigo de la libertad. Sabiendo que la tensión entre el libre albedrío y el determinismo es el corazón del libro, El tema central, sí. ¿qué podría sugerirnos ese título sobre la relación entre nuestra capacidad para elegir nuestro futuro y el pánico que a veces nos provoca la responsabilidad de tener que hacerlo?